Hola, pues bienvenido a un video más de este curso de álgebra y el día de hoy pues vamos a hacer algo diferente. Pues vamos a estar viendo el cubo de un binomio y para esto tenemos este material. Bueno, este material representa lo que sería geométricamente el cubo de un binomio. Son unas partes que forman un cubo. En videos anteriores estuvimos hablando del cuadrado de un binomio, donde repartimos con unas medidas proporcionales y con esas medidas se formaba un cuadradito. Entonces pues ahí encontrábamos ese significado del por qué se le llamaba el cuadrado. Ahora bueno, vamos a encontrarle una similitud de por qué se le llama al cubo. Bueno, vamos a observar un poquito cómo es esta estructura de este cubo. Y está compuesto por algunas partes que, si ustedes pueden observar, tiene colores, tiene algunas figuras más grandes que otras. Los colores con las dimensiones importan mucho. Bueno, este cubo pues lo estoy sujetando porque no está pegado, precisamente es para que nosotros lo rearmemos al momento de encontrar cómo es que va este binomio al cubo. Y entonces, pues un cubo sabemos que tiene 6 caras. Esta es una de las caras de arriba, esta es una de las caras de abajo. Ok, ¿qué tienen que ver entonces las medidas con los colores? Bueno, vamos entonces ahorita a ver una fórmula del binomio al cubo que habla que el binomio elevado al cubo, o el cubo de un binomio, es el cubo del primero 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo y el cubo del segundo. Bueno, vamos a estar viendo que tenemos una de las figuras que le llamé yo B al cubo. Vamos a desarmarlo. Tenemos otra de las figuras que le llamé yo A al cubo. Se supone entonces que este binomio al cubo representa el a más b elevado al cubo. ¿Ok? Bueno, a más b elevado al cubo, estuve hablando que es primero el cubo del primero. Vamos a observar la medida que tiene este. No dice cuánto mide, pero en una escala nos podríamos imaginar que el volumen de un cubito, esto es un cubito, esto es un cubo, el volumen de un cubo sabemos que es largo por ancho y por profundidad. Largo por ancho y por profundidad. ¿Ok? Hay que multiplicar los 3 para que entonces podamos encontrar el volumen del cubo. Bueno, entonces los 3 miden lo mismo. ¿Ok? Con ese pues que tenemos aquí, vamos a observar que hay 3 de la medida a al cuadrado b. Hay que recordar que este es a al cubo. Esta medida se llama a y esta medida está en los 3 lados. ¿Ok? Con este cubo pequeño, este se llama b al cubo. Vean las medidas que tiene. Este cubito presenta precisamente esa medida en las 3 partes que se multiplican para que sea un cubo. Se hace el largo por el ancho y por la profundidad. Ok, entonces son las dos medidas que va a haber, la medida A y la medida B. Estábamos hablando entonces de estos 3 que son A al cuadrado B. Resulta que si ustedes los observan, dice que es a al cuadrado, mide a por a y la profundidad mide b. Este entonces se llama a al cuadrado b, porque si ustedes observan, una de las caras es a por a y entonces su profundidad mide b, por eso es a por b, a al cuadrado b. Y de este tenemos 3. Bueno, entonces llegan otros que son ab al cuadrado. ¿Ok?
Estos son de medida AB al cuadrado. Y entonces, ¿qué podemos encontrar con los de medida AB al cuadrado? Si dice B al cuadrado es porque, si ustedes observan, tiene una cara que es B por B, así como esta. Tiene una cara que es B por B y su profundidad es A. Entonces, de estos tenemos 3 que son AB al cuadrado. ¿Ok? Entonces se supone que con el cubo del primero, ¿ok? Con el cubo del primero, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, y entonces le vamos a ir dando una formita, vamos a ir colocándolos en un costado. Este va a estar aquí por la parte de atrás, que no sé, a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero está ahí por la parte de atrás, y este va a ir aquí arribita, ¿ok? Así. Entonces vamos a darle un girito para que vean cómo va quedando. Ajá. Ahí entonces estamos viendo que se le está rodeando, ¿no? Bueno, y entonces estos 3, a ver, uno de ellos se pone aquí y los otros 2 se ponen aquí en estos costaditos y queda ahí un huequito, y en ese huequito entra este, ¿ok? Ahí está de nuevo armado el cubo. Precisamente entonces quiere decir que el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo y ya se me deshizo, más el cubo del segundo. Entonces eso geométricamente podríamos decir pues que es el binomio al cubo, ¿ok? Entonces estamos mostrando todas las caritas que tiene y con ello se tiene que formar un cubo. Muy bien, vamos entonces a pasar, después de que vimos esta pequeña explicación, vamos a pasar entonces a la resolución de algunos ejercicios siguiendo esta fórmula del binomio al cubo que acabamos de platicar. La vamos a ver escrita, vamos a hacerlo por la fórmula, digamos, de memoria, y también vamos a realizar algunos por desarrollo. Muy bien, y ya estamos ahora aquí en el escenario para trabajar, y entonces recordando que vamos a abordar el tema del cubo de un binomio, y estábamos hablando geométricamente de que a más b al cubo, a más b al cubo sería a al cubo más 3 al cuadrado b más 3ab al cuadrado más b al cubo. ¿Ok? Lo vimos como si había 3 partes de este, había 3 partes de este y había tan solamente uno de ellos y entre todos formaban un cubo. Pero si lo llevamos entonces con un ejemplo de ellos, aquí tenemos al primero y al segundo, y entonces hay que multiplicar al primero por sí mismo 3 veces, eso sería extraer el cubo. Luego le vamos a sumar una multiplicación por 3 del cuadrado del primero por el segundo. Luego le vamos a sumar una multiplicación por 3 del primero por el cuadrado del segundo. Y por último le vamos a sumar el segundo al cubo. Este ejemplo trae puros positivos para ir arrancando. Cuando trae puros positivos no hay ningún problema, todos aquí van a salir positivos. Y entonces, si la aplicamos así de memoria, como lo acabamos de ver, vamos a llegar a un resultado. A ver, el cubo del primero, entonces sería m elevado al cubo más 3 veces el cuadrado del primero, ok, el cuadrado de m por el segundo, entonces aquí por 5, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, entonces sería 3 por m, que es el primero, y por el segundo al cuadrado, pues sería por 5 al cuadrado. Y ahí vamos entonces estableciendo la misma estructura para ir resolviendo. Y por último nos falta
el segundo al cubo. Ah, bueno, 5 al cubo. Ok. Ahora, lo que sigue aquí es resolver las potencias para después resolver las multiplicaciones. Muy bien. M al cubo, pues es M al cubo. Más M al cuadrado, pues será M al cuadrado. Entonces sería 3M al cuadrado y por 5. Más 3 por M y por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5. No vayan a cometer el 5 por 2, no. 5 por 5 serían 25. Tengo a 3 por M y por 25. Más 5 al cubo es lo mismo que 5 por 5 por 5. Ok, muy bien. Ahora lo único que me falta es resolver estas multiplicaciones que quedan. Nada más la de 3 por 5 y la de 3 por 25. Entonces, M al cubo más 3 por 5, 15M al cuadrado, más 3 por 25, 75M más 125. Y siendo este, pues, nuestro resultado para este binomio al cubo. Este lo hemos hecho siguiendo la estructura de la formulita. Ya que hicimos la estructura, desarrollamos las potencias, después multiplicamos para poder expresar un resultado final. Ok, me gustaría entonces que un ejemplo más lo hiciéramos aquí por desarrollo. Este ejemplo dice x menos 4 al cubo. Lo comento que podría ser por desarrollo también, para que algunos se pudieran acomodar, o de igual manera este primero pudo haber sido por desarrollo, no hay problema. Observen una característica especial con este, tiene negativo. Este lo voy a resolver por desarrollo, pero hemos comentado que no hay problema si tú decides resolverlo por la fórmula o decides resolverlo por desarrollo, como vamos a hacerlo a continuación. Por lo que, si decides hacerlo por la formulita, te comento que si este hubiera sido negativo, nada más hay una intercalación de signos. O sea, cuando tienes positivo y negativo, como en este caso, entonces los signos se intercalan. Quiere decir un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Y eso es lo que vas a ver aquí al final de este ejercicio. Así en ese orden van a quedar. Cuando yo digo que lo podemos hacer por desarrollo es porque x menos 4 al cubo es lo mismo que x menos 4 por x menos 4 por x menos 4. Eso es x menos 4 al cubo. Para no cometer esa idea de decir, pues voy a elevar al cubo los dos y ahí los dejo. X al cubo, y menos 4 también lo elevo al cubo. No, no es así. Este x menos 4 que está elevado al cubo es el mismo binomio multiplicado por sí mismo, una y otra vez. Bueno, si lo queremos hacer por desarrollo, entonces propondríamos que multipliquemos primero un binomio por binomio. Ajá. Y el resultado después lo multipliquemos por el otro binomio. Entonces, aquí de estos dos nada más, x por x, x al cuadrado, x por menos 4, menos 4x, menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por menos 4, son más 16. Ok. Bueno, ya sabemos que de aquí estos se simplifican, pues porque esto al final de cuentas solo la multiplicación de estos dos da menos 8x. O sea, es un binomio al cuadrado. Aquí quedamos que era menos 8. Más 16. Ok. Bueno. Entonces esto que salió del binomio al cuadrado ahora multiplicaría por x menos 4. Entonces lo podemos acomodar
x al cuadrado, yo creo que sí, aquí, menos 8x más 16 por x menos 4. Y entonces todas las partes de la x multiplicarían por ellos 3, y también todas las partes de menos 4 multiplicarían por ellos 3. Se van a reducir los términos semejantes, se van a simplificar. Ok, x por x al cuadrado es x al cubo, x por menos 8x son menos 8x al cuadrado, x por 16 son 16x. Y ahora vamos con los de menos 4. Menos 4 por x al cuadrado son menos 4x al cuadrado. Menos 4 por menos 8x son más 32x. Menos 4 por 16 serían menos 64. Ok, muy bien. Ahora pues de aquí estaríamos buscando los semejantes. Aquí observa que menos 8x al cuadrado es semejante con menos 4x al cuadrado, y de la misma manera también tiene semejante a 16x con 32x. Entonces un resultado simplificado ya sería x al cubo de menos 8x y menos 4x serían menos 12x al cuadrado, perdón, este es el del cuadrado, de más 16x y más 32x son 48x, y por último menos 64. Y entonces te diste cuenta que lo que yo comentaba acerca de cuando hay un positivo y un negativo, entonces se van a intercalar los signos, positivo, negativo, negativo. Esto que estamos viendo son dos maneras de hacerlo. Puedes hacerlo por la formulita, sustituyendo, haciendo potencias, multiplicando, y llegas a un resultado. Si te acomodas más, multiplicando, desarrollando el cubo del binomio, de todas maneras vas a llegar al mismo resultado. En un binomio al cubo siempre quedan 4 términos, es lo que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar con otros ejemplos para poder seguir reforzando este tema. Muy bien, ahora tenemos menos 2m menos 3n, ese binomio elevado al cubo. Ok. Anticipamos también que cuando los dos términos son negativos, al final todos te van a quedar negativos. Muy bien. Entonces, los 4 que salen, esos van a quedar negativos. Ok. Entonces, podríamos aplicar la formulita para decir entonces que primero necesitamos el cubo del primero. El primero, vamos a separarlo. Todo este es el primero, ok, y todo este de acá es el segundo. Ok, entonces el cubo del primero, el cubo de menos 2m, menos 2m al cubo. A eso se le va a sumar 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Ok, entonces menos 2m al cuadrado por menos 3n, y eso se le va a sumar 3 veces el primero, que es menos 2m, por el cuadrado del segundo. Y ya por último se va a sumar el cubo del segundo, menos 3n al cubo. Ok. Bien, con esto que anotamos entonces vamos primero a desarrollar las potencias y después multiplicamos.
Vamos entonces paso por paso. Ok. A ver. Primero sería menos 2m al cubo. Ok. Menos 2m al cubo es lo mismo que decir menos 2m por menos 2m y por menos 2m. Primero hay que concentrarnos en el signo. Siempre que tengas un negativo que vaya a ser elevado a una potencia impar, sea elevado al cubo, sea elevado a la quinta, sea elevado a la séptima, potencias impares. Si un negativo es elevado a una potencia impar, siempre va a salir negativo. Entonces, y eso tiene lógica, porque ese negativo se multiplica por sí mismo otras 2 veces más. O sea, menos por menos da más, y por menos, ese más por menos daría menos. Entonces, siguiendo esa lógica, sabemos primero que el signo de un negativo al cubo, negativo. 2 al cubo no es lo mismo que 2 por 3, no sale 6. Esto es 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2 dan 4 y por 2, 8. Y m al cubo, pues ahí lo escribimos como m al cubo. Todos los que están aquí, observa tú que estamos hablando de este paréntesis elevado al cubo. Por eso es que yo elevé cada uno de ellos. No puedo hacerlo aquí, elevar a estos al cubo, porque entre los dos, entre 2m y 3n, hay un signo. Aquí 2m no tiene alguien más a la izquierda como para decir que se trata de un polinomio. Este es un solo término. Por eso es que sí se pueden elevar cada uno de ellos. Muy bien. Ahora más 3 veces menos 2m al cuadrado. Así como acabamos de decir que los negativos elevados a potencias impares dan negativo, también podemos decir que los negativos elevados a potencias pares siempre van a dar positivo. Negativo elevado al cuadrado va a dar positivo, negativo elevado a la cuarta va a dar positivo, negativo elevado a la sexta. Entonces más 3 por, el signo va a ser positivo, 2 al cuadrado son 4, m al cuadrado por menos 3n. Ok. Más 3 por menos 2m. Y por menos 3n al cuadrado. Otra vez es un negativo elevado a una potencia par al cuadrado. Negativo por negativo da positivo. 3 por 3 da 9. N al cuadrado lo escribimos. Y por último tenemos menos 3 elevado al cubo. Ya sabemos que los negativos elevados a potencias impares dan negativo. Menos 3 al cubo es lo mismo que 3 por 3 por 3. Es 3 multiplicado por sí mismo otras 2 veces más. Entonces 3 por 3 da 9 por 3, 27. N al cubo lo escribimos. Ok. Entonces, si te das cuenta, los primeros ya están listos. Solamente hay que efectuar las multiplicaciones de los de en medio. Vamos a concentrarnos en este que está aquí en medio. Primero hay que ver qué signo va a predominar. Vamos a multiplicar a 3 por 4 y por menos 3. Si te das cuenta, positivo, positivo y negativo. De aquí de este positivo por positivo es positivo. Y por el negativo de acá, ese terminará siendo negativo. Menos 8m al cubo, lo transcribí, es este mismo. Ahora 3 por 3 es 9. Y por 4, ya quedamos que era negativo. Son 36m al cuadrado n. Ok. Ahora nos concentramos de este lado
para observar qué signo va a predominar. Positivo por negativo y por positivo. De positivo por negativo sale negativo, y de negativo por este positivo sigue siendo negativo. Predomina el negativo. 3 por 2 son 6, y por 9 salen 54 n al cuadrado. Y le agregamos a su menos 27 n al cubo. Y entonces ahí se comprueba lo que estábamos diciendo, de que todas estas cantidades iban a terminar en negativo, siendo pues este el resultado de esta operación. Muy bien, vamos a pasar con un ejemplo más. Este ejemplo dice 3x a la cuarta menos 2y al cubo, todo eso elevado al cubo. Aquí necesitaremos, sí, algunas de las leyes de los exponentes que ya habíamos visto antes, porque si te das cuenta, los de adentro tienen exponente. Muy bien. Aparte de esas leyes de los exponentes que habíamos visto antes, también te quiero comentar que si tú tienes un exponente, vamos a llamarle de cualquier manera, a elevado a la b, y este a su vez está elevado a la p, por ponerle cualquier terminología. Cuando un exponente, eso es lo que yo quiero explicar, cuando un exponente está elevado a otro exponente, estos se multiplican. Esto sería a elevado a la b por p. Se multiplican cuando un exponente está elevado a otro, que lo vamos a necesitar. Es sencillo, ahorita te vas a dar cuenta por qué funciona así. Desarrollamos entonces la fórmula como hace ratito y tenemos primero el cubo del primerito. Ok, acomodamos 3x cuarta elevado al cubo. Ok, más 3 veces el cuadrado del primero. Ok, 3x cuarta elevado al cuadrado por el segundo. Ya sabemos nosotros, lo vimos hace ratito, que este es el primero y este de acá con todo y su signo es el segundo. Entonces el segundo sería menos 2y al cubo. Ok, ahora más 3 veces el primero, o sea, multiplicado por el primero, 3x cuarta, estamos siguiendo la misma estructura de los ejercicios de hace rato, de la formulita que al principio anotamos, por el cuadrado del segundo. Ok, entonces aquí acomodo, menos 2y al cubo elevado al cuadrado. Y ya por último nada más nos falta el cubo del segundo. Entonces le agregamos menos 2y al cubo, ese va a estar elevado al cubo. Ok, vamos a desarrollar entonces, vamos a ir resolviendo las potencias para ya después multiplicar y reducir nuestros términos semejantes. Ok, 3x a la cuarta va a estar elevado al cubo. Ya sabes que 3 al cubo es lo mismo que 3 por 3 por 3. Eso da 27. Y x a la cuarta elevado al cubo le podemos aplicar la ley de los exponentes que acabamos de explicar. Y entonces ese sería x a la 4 por 3. Y es que eso tiene lógica porque si lo piensas detenidamente, ese x a la cuarta está multiplicado por sí mismo. Es como decir x a la cuarta por x a la cuarta por x a la cuarta.
Y sabes que cuando las bases multiplican, los exponentes se suman. Eso sale 4 más 4 más 4 son 12. Es lo mismo que si tuvieras x a la cuarta elevado al cubo. Si yo te digo que 4 por 3 se multiplican, x a la 12, se cumple exactamente lo mismo. Entonces con toda confianza puedes aplicar esta ley de los exponentes sin problema alguno, ¿ok? Entonces vamos a aplicarle aquí la ley de los exponentes para poder resolver. Ok, veamos. Entonces 27 x a la cuarta elevado al cubo sería x a la doceava más 3 veces 3x cuarta elevado al cuadrado. Ok, resolvemos. 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3. Eso da 9. X a la cuarta elevado al cuadrado. Multiplico exponentes porque es un exponente elevado a otro. X a la octava por menos 2y al cubo. Ahora vamos a desarrollar ese exponente, por lo tanto estos dos los vamos a pasar igualitos. Más 3 por 3 x a la cuarta por... Ahora sí, tenemos un negativo elevado al cuadrado, sabemos que da positivo, entonces 2 al cuadrado dan 4 y y al cubo elevado al cuadrado, se multiplican los exponentes y sería y a la sexta. ¿Ok? Vamos entonces por la última potencia. ¿Te das cuenta que este más que está aquí, ahorita que hagamos este, va a desaparecer? Te vas a dar cuenta porque, mira, vamos a concentrarnos aquí en qué signo va a predominar. Negativo elevado al cubo. Ya habíamos comentado que los negativos elevados a potencias impares salen negativo, y entonces ese negativo multiplicado por el positivo de afuera seguirá siendo negativo. Entonces, menos 2 elevado al cubo, lo mismo que 2 por 2 por 2, eso sale 8. Lo de multiplicar aplica solo para exponentes, para que no te vayas a confundir a decir 2 por 3 salen 6. Este número es coeficiente, es grande. Lo de multiplicar es para exponentes, nada más. ¿Ok? Entonces 2 al cubo sería 8 y y al cubo elevado al cubo es y a la novena. Bien, entonces ahora, si tú te acuerdas, ya vimos un ejemplo que traía positivo y negativo, y te comentaba yo que van a salir intercalados los signos. Un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Entonces 27x a la doceava ya está listo, no hay que hacerle más. Aquí el signo que predomina de multiplicar dos positivos por un negativo es negativo. Muy bien, entonces 9 por 3 son 27 y por 2 son 54. Y solamente dejamos juntos a x a la octava y al cubo. Ahora veamos que aquí los 3 son positivos. Entonces no hay duda que ahí va a predominar el positivo. 3 por 3 son 9 y por 4 son 36. X a la cuarta y a la sexta. Muy bien. Y por último pues le dejamos a su menos 8 y a la novena, teniendo pues así nosotros ya el resultado final de este binomio elevado al cubo. Entonces podríamos concluir diciendo nosotros que si te es más fácil a ti, más cómodo hacerlo por desarrollo como hicimos el segundo ejemplo, perfecto, no hay problema, como más te acomodes. O podrías hacerlo aplicando la fórmula, elevando potencias, después multiplicando.
y de todas maneras vas a llegar al mismo resultado. Entonces, como tú te acomodes. Si observas con curiosidad lo que ocurrió, te acordarás que aquí tenemos siempre los números 3 en medio. Este es el binomio al cubo. Para el binomio al cuadrado, ¿te acuerdas que salían 3 términos nada más? Entonces, aquí en el binomio al cubo salen 4. Para esos 3 términos que salían en el del binomio al cuadrado, el de en medio traía un 2. Y eso es normal porque eso pues lo explica el triángulo de Pascal. Y ese triángulo de Pascal se forma con unos. Y entonces lo único que se hacen son sumas internas. Sumas 1 y 1, salen 2 y le pones unos a los lados. Sumas los internos, 2 y 1, salen 3, 2 y 1, salen 3 y le pones unos a los lados. Si te das cuenta, estos de aquí son los del binomio al cuadrado y estos de acá son los del binomio al cubo. De tal manera que estos son los coeficientes que lleva. 1, 3, 3 y 1. Es cierto que los unos nunca se ven porque cuando multiplican pues se absorben, o sea, como que no aplican. Y en el del binomio al cuadrado el del medio trae un 2. Entonces si le sigues con las sumas internas, podrías saber cuáles son los coeficientes que acompañan al binomio a la cuarta. Pero bueno, esa ya es otra historia. Hasta aquí hemos dejado entonces este video. Si te ha gustado el contenido, bueno, puedes regalar tu like o puedes suscribirte al canal. Estaremos al pendiente porque seguiremos avanzando con mucho más en este curso de álgebra.